Ok, doctores. Esta es la última unidad que vamos a ver, bueno, debido a que ya van a concluir ustedes este cuatrimestre y bueno, pues nada más vamos a alcanzar a ver las unidades que se decidieron. Decidí, en este caso, considerar lo que es patología de hígado y vía biliar. Al inicio, en la presentación, ustedes me mencionaban, bueno, pues que escogiera pues los temas o, sí, los temas más importantes para eh, poder hablar sobre ellos, pero bueno, ustedes ya vieron que en anatomía patológica no hay como tal un tema importante o que diga, bueno, esto es lo que pues ustedes van a ver básicamente todos los días, o sea, aquí es todo, ¿no? En anatomía patológica es todo y Em, pues decidí, bueno, vamos a platicar ahora sobre este órgano. Recuerden que empezamos con generalidades y bien, si ustedes recuerdan anatómicamente este hígado, bueno, pues como tal este, es un órgano que se caracteriza porque tiene dos lóbulos, ¿no? Este órgano en la mujer pues tiene un peso aproximado de uno. ¿Qué pasó, doctora? Ay, ya casi, ya casi. Tiene un peso aproximado de 1,400 en mujeres, 1,800 en hombres. Y bueno, tiene dos lóbulos, como le comentaba, este encuentro dividido por el ligamento falciforme, ¿verdad? Y bueno, tiene otro ligamento que es el redondo, ¿no? Que recuerden que es lo que antes correspondía al cordón umbilical, es un vestigio. Y bueno, esto permite que el hígado a su vez tenga varios segmentos. No vamos a hablar sobre todos los segmentos del hígado porque bueno, no podemos profundizar tanto. Recuerden que el hígado tiene una aportación sanguínea muy característica. La aportación sanguínea viene tanto de la vena porta como de la arteria hepática. La vena porta, si ustedes recuerdan, es rama o se origina de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. Y a través de la vena porta, el hígado va a recibir aproximadamente el 80% del aporte sanguíneo y de la arteria hepática va a ser el 20%, que se origina de la aorta, ¿sí? Y el, el flujo sanguíneo, o bueno, más bien lo que el flujo de salida del hígado va a ser a través de las venas hepáticas, ¿sí? Es completamente distinto a decir vena hepática, ¿no? A decir vena porta, ¿no? La vena porta también contiene todos los nutrientes, electrolitos necesarios para las células hepáticas. En cambio, de la vena hepática, es todo lo que recoge de el hígado y bueno, pues sale para nuevamente circular y llegar hacia el corazón y que ésta sea nuevamente oxigenada. Entonces es completamente distinto. Recuerden, la vena porta, la arteria hepática, pues son importantes para el aporte sanguíneo y el flujo de salida es por las venas hepáticas. Bueno, ahora, con respecto al hígado, nosotros histológicamente lo vamos a dividir en lobulillos hepáticos, que es este que les estoy mostrando, es como un hexágono. Este hexágono, si ustedes observan en la periferia, tiene estos triangulitos que representan la tríada porta y en el centro tenemos, aquí lo vemos, la vena hepática, ¿no? Entonces, en el centro tenemos la vena hepática, en los extremos o en la periferia tenemos la tríada porta. La tríada porta está formada por la vena porta, por la arteria hepática y por un conductillo o un conducto biliar, ¿sí? Y todas estas hileritas que ustedes ven de color rosa, pues representan las células hepáticas, ¿no? Y entre ellas, pues tenemos los sinusoides, ¿no? Que aquí no los están señalando, los sinusoides hepáticos. Bueno, entonces, ya una vez que conocemos cómo vamos a estudiar el hígado por medio de lobulillos hepáticos,
Y bueno, aquí ustedes pueden ver en el dibujito, vean, aquí están las células hepáticas. Se ve como una ligera línea entre ellas, ¿no? Que es un espacio que nosotros no vemos incluso en los cortes histológicos, pero son los cananículos biliares, ¿no? No es solamente el conducto biliar. Estas delgadas líneas son los conductillos biliares que finalmente van a desembocar en el conducto biliar, que es un poco más grande, ¿no? Y entre ellas tenemos los sinusoides hepáticos, ¿no? Que es precisamente de donde se recibe el aporte, ¿no? De las proveniente de las células, y estas pues van a finalmente uno a drenar hacia o se van a depositar en la vena central, que es la vena hepática, o hacia la vena porta. Bueno, o la vena porta es a través de ellos donde va a aportar a las células hepáticas. Y bueno, nosotros también dividimos estos acinos hepáticos, o estos lobulillos hepáticos en tres zonas. Vean, aquí nos lo marca 1, 2 y 3, ¿no? Esta es la vena hepática que corresponde a esta, es la vena central, y a partir de ahí hacia donde se localiza la tríada, lo vamos a dividir en tres zonas. La zona 1 es la que está más cerca de la arteria y de la vena porta. La zona 2 es la zona intermedia y la zona 3 es la que está cerca de la vena central. Ya está muy alejado de la tríada y del resto de los vasos. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, ¿por qué? Porque las células que se encuentran en la zona 3, que es la zona más alejada de la vena porta y de la arteria hepática, son las células más susceptibles de daño, ¿no? ¿Por qué? Porque la zona 1 que está aquí, que está más cerca, pues permite que estas células reciban mayor aporte de oxígeno y por lo tanto no van a tener tanto daño. En cambio, las que están en la zona 3 tienen mayor riesgo de daño por cualquiera, ¿no? Ya sea por un aporte sanguíneo disminuido o que no haya aporte. Entonces, recuerden, el lóbulo hepático o acino hepático, el lobulillo hepático, tiene una tríada porta formada por la arteria hepática, vena hepática, perdón, vena porta, aquí está mal, vena porta, y los conductos biliares. Y aquí está al revés, la vena central es la vena hepática. Disculpen, aquí hay un error. Esta es vena porta y esta es vena hepática. La vena central es la vena hepática. Bien. Les pongo este corte histológico para que entiendan lo que les estoy comentando. Las células hepáticas son estas que ustedes ven aquí de color rosita, tienen un citoplasma rosita y son núcleos moraditos, ¿no? Y si ustedes observan, están formando trabéculas o hileras. Entre ellas vemos estos espacios claros que son los sinusoides hepáticos. Entonces, nuevamente, nos vamos a colocar, esta es la vena hepática o la vena central, que también ustedes la pueden encontrar así, y es la triada porta, que está conformada por la arteria, por la vena porta, por la arteria y por los conductos. Por eso se le dice que es una triada. Entonces, nuevamente hago énfasis, esta es la zona 1, la zona 2 y la zona 3. La zona 1 con menor riesgo de daño, ¿por qué? Porque está cercana a la triada, pero en cambio la zona 3 tiene mayor riesgo de daño, los hepatocitos, porque ya está muy alejado de la triada porta. Bien, ahí nos menciona, bueno, tiene mayor riesgo de daño isquémico. Bien, entonces, nuevamente, o sea, ya como con un acercamiento, quiero que ustedes vean cómo están conformados. Esta es la hilerita de las células hepáticas, que son como poliédricas, ¿no? O cuadraditas.
Y recuerden, bueno, esta es la vena central, que es la vena hepática, y aquí tenemos la vena porta. Por acá, bueno, pues tendríamos mayor cantidad de células hepáticas. Esta es la vena porta, esta es la arteria. Si ustedes ven, pues nos lo ejemplifican con un color como rojito, rosita, ¿no? Y bueno, entre ellas, entre estas hileras, tenemos los sinusoides. Estos son los sinusoides, ¿sí? Los sinusoides reciben un aporte sanguíneo tanto de la vena porta como también se encargan de recolectar el flujo o todos los fluidos sanguíneos de las células hepáticas, pero estas van a salir hacia la vena hepática y de la vena hepática pues ya se va a ir hacia el corazón para nuevamente ser oxigenada. En cambio, de la vena porta reciben sangre que sí está oxigenada y que, bueno, pues es importante para las células hepáticas. Entonces, estos son los sinusoides y en los sinusoides están delimitados por estas células que son células endoteliales, pero también aquí podemos encontrar las células de Kupffer, que son macrófagos o los macrófagos hepáticos. Y entre los sinusoides y las células hepáticas tenemos un pequeño espacio que es un espacio virtual que nosotros no lo podemos ver. En este espacio vamos a encontrar estas células que ustedes aquí están observando, son las células estrelladas que nosotros no los vemos, que son fibroblastos. Son fibroblastos específicos que se encuentran entre el sinusoide y entre la célula hepática, que más adelante pues vamos a ver que tienen una función importante, ¿no? Y entre las hileras de los hepatocitos tenemos también este espacio que corresponde al espacio que conforman los conductillos, perdón, biliares y que finalmente van a desembocar en el conducto biliar. Entonces, esta es la forma en que está conformado el ácido hepático, que aquí lo pueden ustedes nuevamente ver. Recuerden, la vena central es la vena hepática. La tríada porta está formada por la vena porta, por la arteria hepática y por los conductos biliares, ¿no? Hago énfasis porque, bueno, en la diapositiva anterior lo tenía mal transcripto, es al revés, la vena central es la vena hepática. Ok, y bueno, cuando tenemos un segmento de hígado, pues hacemos nuestro corte y vamos a tener en la superficie una cápsula que se ve aquí lisita y al corte, así es como nosotros vemos el parénquima hepático. Tiene una coloración como cafecita, un café ocre, ¿verdad? Y podemos ver estos espacios que, bueno, pues corresponden a los distintos conductos biliares. De aquí es donde nosotros vamos a hacer cortes y tomar representativos para poder ver cómo se encuentran estas células hepáticas. Entonces recuerden que están dispuestas en hileritas, entre ellas tenemos los espacios que son los sinusoides y las células hepáticas se caracterizan porque tienen un citoplasma amplio y tienen núcleos redonditos u ovales que se ven moraditos, ¿no? Aquí podemos ver un acercamiento de la triada. Esta es la vena porta, esta es la arteria hepática y este es el conducto biliar. Entonces esto corresponde a una triada porta, que aquí pues lo podemos observar. Aquí nos mencionan los canales de Hering. Los canales de Hering son conductillos biliares. El conducto biliar, su ramificación va cambiando, ¿no? De conductillos que van haciendo cada vez más grandes o más pequeños dependiendo cómo va su ramificación, ¿no? Recuerden que entre las células hepáticas y los sinusoides es donde vamos a encontrar ese espacio. Muy bien, vamos a hablar sobre hepatitis viral.
que es una hepatitis infecciosa. Recuerden que los virus hepatotrópicos son A, B, C, D y E, hasta ahorita los más descritos. Y vamos a hablar sobre la hepatitis viral, pero producida por el virus de la hepatitis A. Generalmente afecta a niños, vean, y normalmente están asintomáticos o bien pueden ya desarrollar síntomas. El principal síntoma pues es la ictericia. En adultos la infección es más grave cuando es por hepatitis A. Inician con malestar y después, y bueno, ya desencadena la presencia de ictericia durante los 7 a 10 días de infección. Rara vez causa necrosis hepática masiva o insuficiencia hepática aguda. Generalmente hepatitis A no produce estas características, ¿no? O sea, y aquí no lo ponen, que llegue a ser fatal solamente corresponde a menos del 0.5% de los casos. O sea, es muy raro que en una infección por hepatitis A ustedes encuentren estas características. Puede producir una hepatitis colestásica aguda con proliferación de conductos biliares. Vamos a ver neutrófilos alrededor de los conductos de la vía biliar, abombamiento de los hepatocitos, o sea, se ven como más gorditos. Pueden ustedes ver como hay una proliferación de los conductos biliares como si fueran glándulas, por eso le ponen pseudoglándulas alrededor de los tapones biliares. No produce enfermedad crónica, esto es importante, o sea, no es una enfermedad crónica ni estado de portador en pacientes inmunocompetentes. Entonces, es una hepatitis aguda que se resuelve en menos de 6 meses. Causa el 50% de los casos de hepatitis en Estados Unidos y bueno, pues hay una vacuna eficaz, ¿no? Que es contra hepatitis A. Entonces, el virus de la hepatitis no es citopático en forma directa, ¿sí? Las lesiones de los hepatocitos se deben a la respuesta de los linfocitos T citotóxicos. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? O sea, si una persona tiene infección por virus de la hepatitis, o sea, el virus de la hepatitis no va a producir un daño directo en la célula hepática. Son los linfocitos T que responden ante la infección por virus y estos son los que van a producir daño. El virus de la hepatitis A se transporta a lo que viene siendo a los conductos biliares y bueno, pues de ahí, bueno, en este caso, pues, como es consumido, pues al intestino delgado, de aquí va a llegar al hígado, al sistema porta, de ahí pues va a afectar al hepatocito, a los conductos biliares, se replica en el hepatocito, se excreta por bilis y se elimina por heces. Miren, les pongo esta tablita, no me interesa que se aprendan todo, ¿no? Es muy práctica. Lo que quiero que vean es el tipo de virus de la hepatitis. Por ejemplo, el virus de la hepatitis A es un picornavirus que está conformado por ARN. Vean, igual el virus de la hepatitis C, D y el E. El único que tiene el componente ADN es el virus de la hepatitis C. Entonces, normalmente su forma de infección es el consumo de alimentos contaminados, vean fecal oral, no produce una infección crónica, recuerden, es una infección aguda. Y bueno, pues generalmente tiene una incubación de 2 a 4 semanas, ¿verdad? No produce enfermedad crónica, recuerden que no produce necrosis hepática, que es una característica. Y lo podemos detectar, bueno, determinando inmunoglobulinas M. Y bueno, ya dependiendo del tipo de hepatitis, pues también son las características que tenemos. Ahorita nos estamos enfocando al virus de la hepatitis A. Y bueno, suele ser una enfermedad esporádica, febril. El paciente va a experimentar fatiga, pérdida de apetito y, claro, la ictericia, como lo habíamos mencionado. Y una forma de poder determinar si el hígado tiene daño hepático, bueno, pues se puede determinar por medio de aminotransferansas séricas. Hay que solicitarlas y, bueno, pues dependiendo cómo esta se encuentre, pues ya podemos valorar si en realidad hay daño hepático, que sería muy raro en una infección por hepatitis A. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros en la laminilla? Vamos a ver inflamación, necrosis periportal, degeneración en globo, que ahorita lo vamos a ver, y apoptosis. Va a haber colestasis, claro, puede haber un aumento de células plasmáticas en la zona donde está la triada porta, periportales, que generalmente mencionan que son específicos, ¿no? Son hallazgos que vamos a ver sobre todo en la hepatitis A, la colestasis, aumento de células plasmáticas en la región portal
y también periportal. Vamos a encontrar cuerpos acidófilos, que ahorita los vamos a ver, que se debe a un colapso de la red de reticulina, donde están las células, ¿no? Necrosis es muy raro. También podemos ver una hepatitis de interfaz. ¿A qué se refiere con hepatitis de interfaz? La hilera de las células hepáticas que están cerca de la triada porta, a eso se les refiere como zona de interfaz, ¿no? Entonces vamos a ver células inflamatorias ahí. Y por lo general, pues está conservada la arquitectura. El tratamiento, pues es un tratamiento de soporte, o sea, no hay realmente como tal un tratamiento. Y recuerden que solamente menos del 1% es fulminante. ¿Por qué? Porque es muy raro que produzca una enfermedad crónica. Muy bien, en la infección aguda recuerden que, bueno, está mediada por una respuesta innata y normalmente las lesiones de las células hepáticas son producidas por activación de los linfocitos T citotóxicos frente al virus que, bueno, pues está produciendo este interferón, ¿no? Los linfocitos T cooperadores también activan a los linfocitos T citotóxicos y por lo tanto, bueno, pues se vuelve como un ciclo, ¿no? Hay lesión directa de los hepatocitos, pero esto es producido por los linfocitos T citotóxicos. En cuanto más joven sea el momento de la infección, la persona, entre más joven sea, pues se menciona que puede haber un riesgo de cronicidad. Sin embargo, ya lo vimos, es muy raro que produzca enfermedad crónica. Y en niños, por lo general, es mucho más raro. Si en caso de que se presentara un cuadro de cronicidad, pues sería muy difícil lograr una curación completa, ¿no? Entonces, en ese caso, pues el tratamiento ya cambia. ¿Por qué? Porque retrasa sobre todo la progresión de la enfermedad y empieza a haber complicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Recuerden que vamos a ver muchas células inflamatorias, sobre todo con predominio de linfocitos, entre las células hepáticas, que son estos puntitos muy oscuros que ustedes ven aquí. Vean, estas son las células hepáticas y vean cómo hay mucha inflamación entre ellas, ¿no? Yo les mencionaba que íbamos a ver células como balonizantes. ¿A qué se refiere? Que el citoplasma de los hepatocitos empiezan a verse como esmerilados, como muchos puntitos rosas. A eso se refiere como esmerilado. ¿Por qué? Porque hay edema en los hepatocitos. Podemos ver células apoptóticas, vean cómo el citoplasma se empieza a hacer más rosita, retraído como esta, ¿no? Y aquí tenemos células hepáticas con colestasis. Vean el citoplasma de las células hepáticas que tienen este pigmento que le da una coloración como cafecita. Pues es porque los conductos biliares también se ven afectados, hay inflamación, y la bilis, recuerden que el hígado tiene una función importante que es las células hepáticas producen bilis, ¿no? Producen ese contenido biliar y lo que se intenta es secretarlo, pero al haber una inflamación no se puede secretar esta bilis y se empieza a acumular en el citoplasma de los hepatocitos. Y bueno, pues podemos incluso llegar a ver a estas células donde hay un edema importante que hasta se llegan a ver claritas, ¿no? Como aquí lo estamos viendo. Y la presencia de macrófagos. ¿Cuáles son los síndromes clínico-patológicos de la hepatitis viral? Bueno, pues podemos tener una infección aguda asintomática, o sea, el paciente puede estar asintomática y se recupera sin ningún problema. En la otra, bueno, pues es que ya esté sintomático, ¿verdad? Y tiene 4 fases, donde hay un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, una fase preitérica, una fase itérica y covalescencia. En general, pues todos los casos de hepatitis A pueden llegar a esta fase. O sea, es muy raro que pasen de esta fase a la siguiente, que es la hepatitis crónica, o un estado de portador donde porta y transmite el virus, pero está asintomático. Y bueno, pues en pacientes inmunocomprometidos como con VIH, bueno, aquí sí hay una complicación importante, puede pasar a un cuadro de hepatitis crónica. ¿Cuáles son los signos y síntomas que persisten más de 6 meses? Aparte de la elevación de las transaminasas, pues el paciente va a referir cansancio, pérdida de apetito, ictericia leve, ¿no? Entonces, si persiste por más de 6 meses, ojo, ¿por qué? Porque ya puede estar pasando a una fase de hepatitis crónica. En una hepatitis aguda, los signos y síntomas se resuelven en menos de 6 meses. Y bueno, pues a menor edad, pues mayor cronicidad. Aquí sí aplica. Cuando es una hepatitis crónica,
si el paciente es menor de edad, ojo, porque eh, las complicaciones sí son más graves. Bien, ya hablamos de la hepatitis A, ahora vamos a mencionar la hepatitis viral C. Bien, las características morfológicas incluyen inflamación, como ya lo vimos en la hepatitis A, de la triada porta y también de la zona de interfaz. Hay actividad necroinflamatoria, aquí sí vamos a ver necrosis en el ovulillo, es decir, en las células hepáticas, y fibrosis de la triada porta. Esta fibrosis va a ir progresando y es lo que va a producir cirrosis, ¿no? Es la enfermedad hepática terminal, básicamente. ¿Por qué? Porque al haber una fibrosis hepática, hagan de cuenta, yo lo comparo así, que el hígado se sustituye por fibrosis. Es como cuando ustedes consumen carne y que le dicen que tiene mucho pellejo, ¿no? A eso, más o menos es a lo que lo quiero transportar, o sea, cuando el hígado tiene mucho pellejo, ¿no? O sea, a eso se refiere. Entonces, es muy difícil que ustedes quiten esas zonas fibrosas, o sea, es imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, pues el tratamiento pues es muy complicado. Y bueno, de una cirrosis puede evolucionar a un carcinoma hepatocelular. La función de la biopsia hepática es clasificar y estadificar, ¿verdad?, todos los procesos patológicos, y en el caso de la hepatitis C recurrente puede ocurrir en hígados posttransplantados o puede simular un rechazo. Recuerden que es un virus ARN, ¿verdad? Hay varios subtipos que, bueno, vamos a hacer énfasis en ello. ¿Cómo se transmite? Generalmente por el uso de drogas intravenosas. Puede ser vertical, perinatal, claro, sexual, bajo, sobre todo comparado con la hepatitis B y con VIH, son los que con mayor frecuencia tienen esta forma de transmisión, u otro puede ser por transfusión, ¿no? Se estima que la prevalencia de la infección por virus de la hepatitis C, ¿verdad?, es del 1%. Y bueno, pues las infecciones agudas pues refuerzan más el riesgo de infección por virus de la hepatitis C. Y bueno, pues en personas que utilizan sobre todo pues este tipo de drogas inyectadas. Los genotipos 1 y 3 son la causa más común de infecciones. Em, Normalmente, bueno, pues en pacientes que han sido aloinjectados de un hígado que está infectado, bueno, pues es el riesgo de la transmisión. En pacientes con hepatitis alcohólica, ¿verdad? Aumenta el riesgo también de desarrollar infección por virus de la hepatitis C. Por eso los pacientes alcohólicos, es un riesgo importante, no solamente infección por virus de la hepatitis C, sino por cualquier otro virus, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el riesgo de que un paciente con infección por virus de la hepatitis C pueda desarrollar cirrosis? Vean, es del 10 al 20%, ¿sí? Y esto después de 20 a 30 años. Y del 1 al 5% puede desarrollar hepatocarcinoma, ¿sí? O sea, no todos los pacientes con cirrosis van a evolucionar a un hepatocarcinoma. Sin embargo, no deja de ser grave. O sea, un paciente con cirrosis hepática, o sea, el tratamiento, créanme que es muy complicado, y el tratamiento para estos pacientes es el trasplante hepático, ¿no? O sea, no necesitan tener un hepatocarcinoma para tener un cuadro complicado. Factores de riesgo, bueno, pues para que progrese la enfermedad, pues el género masculino, de 40 años o más al momento de la infección, pacientes que consuman alcohol, más de 50 gramos diarios. Bueno, si aparte tienen esteatosis, es decir, grasa en el hígado, si aparte se agrega coinfección por virus de la hepatitis B o por VIH. Y bueno, los antivirales pues están asociados hasta ahorita con resultados clínicos favorables, pero bueno, pues depende también de la fase en la que se encuentre. Y bueno, pues se tratan, bueno, de manejar las tasas de respuesta en base a una viral, en determinar este, em, eh, por anticuerpos, en este caso que sería IgM o IgG, dependiendo,
la carga viral que contiene, ¿no? Entonces, en base a ello, dependiendo de la carga viral, se va a determinar, bueno, pues qué tratamiento es el que se le va a ofrecer, ¿no? Si interferón o ribavirina, ¿no? Que podrían ser las opciones. Y bueno, pues claro que el post-trasplante, sobre todo en pacientes con cirrosis hepática, pues hay una mejora importante para la supervivencia del paciente. Miren, yo sé que esto está muy, muy cargado, sin embargo, lo que quiero, no quiero que se lo aprendan todo, pero quiero que vean, sobre todo que leamos más bien puntos importantes aquí, ¿no? En el caso de los linfocitos T citotóxicos, que es ante una infección por virus de la hepatitis B, lo que tratan de hacer es de eliminar este virus. Sin embargo, al tratar de eliminarlo, pues van dañando a las células hepáticas. ¿Por qué? Porque los linfocitos T citotóxicos tienen esta función citolítica, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a destruir, ¿no? A la célula hepática que está infectada por el virus de la hepatitis, ¿no? Los linfocitos T cooperadores, pues recuerden que su función es activar a los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Y bueno, eh, creo que en general, bueno, esto es lo más importante. Les pongo siempre las diapositivas así para que ustedes tengan más información sobre los virus tanto de la hepatitis A como de la hepatitis C. Pero bueno, o sea, no podemos ser muy puntuales porque, bueno, pues tenemos el tiempo limitado. Bien, este sería como la evolución, ¿sí? Ante una infección por virus de la hepatitis C. Empieza con una infección aguda, el 80% de los pacientes pueden evolucionar a una infección crónica y de una infección crónica a una hepatitis crónica, ¿sí? De esta hepatitis crónica, el 20% pueden evolucionar a una cirrosis y solamente el 1 al 5% pueden desarrollar carcinoma hepático o carcinoma hepatocelular. Y durante toda esta evolución hay que estar midiendo el grado de fibrosis, la progresión. Podemos utilizar el sistema Metavir. Este sistema se utiliza para determinar el grado de fibrosis que presenta el hígado. Y para ello, pues podemos utilizar una tinción muy, muy fácil que todos los laboratorios de patología tienen, que es el tricrómico de Mason, ¿no? Esto lo hacemos sobre todo, bueno, pues en las biopsias hepáticas. Y bueno, pues recuerden, cuando tienen un hígado que tiene esta superficie nodular, si ustedes observan ya no es lisita, se ve muy nodular, esto nos está indicando que es un hígado cirrótico. En el corte, bueno, pues podemos ver estos nódulos o simplemente ya empezamos a verlo como muy amarillo, ya no lo vemos café, ¿no? Entonces esto nos está hablando de un paciente que ya tiene un daño crónico. Y bueno, pues de estas zonas hay que tomar las biopsias hepáticas, que son estos cilindros que nos mandan aquí. Les muestro los cilindros que envían, que generalmente miden menos de 1 centímetro, o sea, están muy chiquitos y en estos pues, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Muy bien. ¿Cuáles son los hallazgos histopatológicos? Bueno, depende si estamos en una fase aguda o si estamos en una fase crónica. En la fase aguda vamos a ver inflamación. Recuerden que estamos específicamente hablando de la hepatitis C. Vamos a ver inflamación en los lobulillos, podemos ver cambios regenerativos, o sea, las células hepáticas pueden tener los núcleos un poquito grandes, nada más. Cambios balonizantes, que ya les mencioné, es cuando se ve ese edema en el citoplasma que se ve como granular. Va a haber mayor cantidad de macrófagos, cuerpos apoptóticos que ya los vimos, las células inflamatorias que están conformadas por los linfocitos, las células plasmáticas, pero también podemos llegar a ver eosinófilos y neutrófilos que son muy pocos. Colestasis, cuando el contenido biliar se deposita en el citoplasma de los hepatocitos y podemos ver necrosis, ¿no? En cambio, ya en una fase crónica, aparte de la inflamación, de los cuerpos acidófilos que son apoptóticos, de las células inflamatorias, podemos ver agregados linfoides. Lo importante aquí es la fibrosis, cómo va progresando esta y hay que determinarla. Podemos ver una hepatitis de interfase y claro, podemos empezar a ver mayor proliferación de conductos biliares. Y bueno, la hepatitis podemos utilizar varios sistemas, como es el Bas-Ludwig, para determinar, aparte de la inflamación, el grado de fibrosis, ¿no? Aquí nos lo dividen en 4, no quiero que se lo aprendan.
pero vean cómo dependiendo de la cantidad de inflamación es como lo vamos a clasificar, si esta es leve, moderada o severa, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la fibrosis, igual, si esta empieza a depositarse en la tríada porta, si ya es periportal, si es septal o si ya como tal forma cirrosis. Y aquí es como les muestro en estos dibujitos que vienen incluso en el libro del Robbins, cómo podemos ejemplificarlo, ¿no? Entonces recuerden, en una hepatitis, lo que vamos a ver en la tríada porta, vamos a ver una mayor cantidad de células inflamatorias, que son estas azulitas, que se empiezan a localizar aquí. Las células hepáticas pueden tener cambios balonizantes, que ya lo había mencionado, es como ese edema que vemos en el citoplasma. Podemos ver esteatosis hepática, es decir, la presencia de grasa en el citoplasma, mayor cantidad de macrófagos, podemos ver colestasis, que se empieza a acumular el contenido biliar en el citoplasma, células apoptóticas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en una inflamación aguda. Pero cuando es crónica, vamos a observar los mismos hallazgos de la aguda. La única diferencia es que vamos a empezar a ver fibrosis. Empieza a haber actividad fibroblástica que deposita colágena, y este depósito de colágena empieza a formar puentes, ¿no? Que pueden ir de la tríada porta, por ejemplo, a la vena central, o de una tríada porta hacia otra tríada porta. Entonces, aquí, aparte de todas las características que les mencioné, aquí lo importante es la fibrosis. Y vean cómo vemos una inflamación aguda, una fase aguda, pues los hepatocitos, entre ellos pues células inflamatorias con predominio de linfocitos, células plasmáticas, que aquí lo pueden ver, células apoptóticas, y vean cómo ya están desorganizadas, o sea, ya no vemos hileritas de células hepáticas, aquí se conserva un poquito, pero ya empiezan a estar desorganizadas, ¿no? Vamos a ver colestasis, que aquí podemos ver en el citoplasma cómo se deposita un poquito, o incluso empezamos a ver tapones de bilis, ¿no? O sea, cómo ya la luz empieza a estar ocupada por este contenido. Aquí en la triada porta, vean cómo hay una gran cantidad de células inflamatorias. Aquí hay un conducto, aquí hay otro conducto, pero vean, hay muchas células inflamatorias, y los hepatocitos que están inmediatamente cercanos a la triada porta, recuerden que es la zona de interfase, también tienen muchas células inflamatorias. A eso se le conoce como hepatitis de interfase. Y bueno, pues vamos a ver mucha congestión, pero lo que quiero que ustedes vean es cómo los hepatocitos ya están desorganizados, y en esta zona ya no vemos hepatocitos. O sea, vemos como un material como rosita, eso es necrosis, ¿no? Esto ya nos está hablando de que hay presencia de necrosis. Entonces, recuerden que en una hepatitis crónica los cambios necroinflamatorios son los más importantes, aparte de la fibrosis. Y bueno, pues dependiendo del tipo de hepatitis, porque no solamente la hepatitis es infección viral, puede haber otro tipo de causas, ¿no? Como la autoinmune, como la obstructiva, o ya enfermedades congénitas como la enfermedad de Wilson. Pero en el caso de la hepatitis viral producida por este virus, estas son las características que vamos a observar. Vamos a ver un infiltrado por células mononucleares, que se refiere a linfocitos o células plasmáticas. Vamos a ver apoptosis. Estas células inflamatorias afectan la zona de interfaz, ¿no? Podemos ver agregados, incluso como folículos, una gran cantidad de macrófagos, apoptosis. Ya vamos a empezar a ver necrosis, y recuerden que la fibrosis la tenemos que determinar. Vean, incluso forma agregados como si fueran folículos en la triada porta. Vean, hay una gran cantidad de linfocitos, los cambios balonizantes, ¿verdad? Que se refiere a edema, y así es como lo vemos, como un citoplasma granular, células apoptóticas, las células inflamatorias. Vean aquí como también vemos las células balonizantes, muchas células inflamatorias, y bueno, pues los linfocitos que ya están entre los hepatocitos y ya están desorganizados. Y bueno, en este esquema es para determinar el grado de inflamación
que ya lo mencionamos, puede ser leve, moderado, severo, cuando se localiza nada más en la tríada porta, cuando aparte de estar en la tríada porta ya empezamos a verlo afectando la zona de interfaz, ¿verdad? Cuando aparte de la tríada porta, este ya se empieza a hacer más denso alrededor del lobulillo. Recuerden que esta es la vena central, es la vena hepática, y como ya las células inflamatorias ya incluso ya están afectando a la vena hepática. En cambio, la fibrosis, pues igual vemos la triada porta, aquí está la triada porta, esta es la vena central o la vena hepática, y en el caso de la fibrosis es producida por esas células que yo les mencioné, que son las células estrelladas, que son fibroblastos. Cuando hay un daño o cuando en este caso el virus está presente, pues va a activar a estas células estrelladas y son las que van a producir la actividad de los fibroblastos y empieza a haber depósito de colágeno, ¿no? Entonces empieza a formar se puede decir como estos septos, ¿no? De depósito de colágeno, primero alrededor de la triada porta, puede empezar a formar ya puentes, ¿no? De una triada a otra, y vean aquí como ya es mucho más importante los puentes que no solamente van de una triada a otra, sino que ya empiezan a afectar, empiezan a formar puentes hacia las venas centrales y aquí como tal ya está formando nódulos. Esta es la fase de cirrosis, ¿no? Donde ya forma nódulos. Y así es como lo vemos con un tricrómico de Mason, podemos ver cómo hay depósito de colágeno en la triada porta y recuerden que esto es producido por las células estrelladas y vean cómo aquí de la triada porta ya empieza a formar estos septos hacia el lobulillo hepático. Vean aquí cómo ya forma puentes, ¿no? Hacia la vena central o la vena hepática y aquí cómo ya forma nódulos, ¿no? Ya está formando nódulos y esta es la fase de cirrosis. Este es el sistema de Metavir para determinar no solamente el grado de inflamación, sino de fibrosis, ¿no? Que se divide en 1, 2, 3 y 4 grados. Y aquí, bueno, nos va mencionando cómo el depósito se va observando, por ejemplo, en un grado 1, en la zona porta, y ya aquí no solamente es en la zona porta, sino que ya empieza a haber ramificaciones. En el 3 ya se expande de una zona porta a la mejor a una vena hepática, y en el 4 pues ya es la fase de cirrosis, ¿no? Y aquí lo podemos ver, vean, hay distintos métodos para poderlo clasificar. El que más utilizamos es el Metavir, que va en una fibrosis portal, es la fase 1, la fase 2 ya empieza a formar como que estas ramificaciones, pero va de una triada a otra y aquí ya empieza a afectar no solamente las triadas, sino ya también puede afectar a la vena central y como tal aquí ya está formando nódulos, que es en una fase de cirrosis, que es la 4. Bien, jóvenes, vamos a dejar la parte 1 hasta aquí y mañana continuamos.